Una vez más, ¿a quién me estás contando? Mi nombre es Andrés y espero que disfrutes del video. ¿Cómo es posible que un vuelo comercial con 239 personas desaparezca sin dejar rastro alguno? Esta es la historia del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Los hechos. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despega desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. Aproximadamente unas 6 horas de vuelo, más o menos a los 40 minutos del despegue, llegando al límite del espacio aéreo de Malasia, el piloto Zaharie Ahmad Shah se comunica con la torre de control saludando y minutos después desaparece de los radares de una manera misteriosa. La aerolínea a la hora sabía que algo malo estaba pasando, pero no encontraron solución. Todo llegó a la cúspide a las 6 a.m., cuando los familiares de los pasajeros del avión se comenzaron a preocupar porque el avión no había aterrizado. Pasaban las horas y nadie les daba razón del paradero del avión. Tenemos que ubicarnos en el punto donde el avión mágicamente desapareció, en este punto del mapa. Para que un avión no pueda ser rastreado, debió pasar algo terrible, como que haya explotado, cosa que no es probable que pasara, ya que se invirtieron millones en la búsqueda en el mar y no hay rastro del avión. Lo segundo que pudo pasar es que alguien desde dentro desactivara todas las comunicaciones posibles. Esa es la teoría más probable. Un radar militar detectó el trayecto de un avión desconocido en dirección contraria al vuelo MH370. Lo que parece ser es que el avión hizo un giro y se devolvió y continuó hasta salirse de nuevo de los radares militares. Los investigadores se preguntan si tal vez los pilotos descubrieron una falla en el avión y decidieron volver, pero nace la duda de por qué no se comunicaron, qué le pasó a las comunicaciones. 11 meses más tarde, lo único que puede hacer la aerolínea es declarar muertos a las 239 personas que iban en el avión, debido a que la empresa Inmarsat había determinado que por medio de unos pings que el MH370 había terminado en el océano Índico y que en ese lugar rodeado de millones y millones de kilómetros de mar nadie pudo sobrevivir. Como no existe evidencia concluyente, lo único que se puede decir de este misterioso caso son hipótesis. Una de las más conocidas, el piloto. Una de las hipótesis más discutidas es en la cual acusan al piloto Zaharie Ahmad Shah de suicidarse junto con todos los pasajeros del avión. Compañeros de Zaharie notaron un comportamiento extraño en él. Estaba deprimido debido a que su esposa lo había abandonado. La teoría cobró un poco más de sentido cuando allanaron la casa de Zaharie y encontraron un simulador de vuelo en donde había practicado la ruta Kuala Lumpur-Pekín, vuelos alternativos y un sospechoso vuelo en círculo. Tendría sentido el hecho de que el avión desapareciera de los radares de manera misteriosa. Zaharie habría despresurizado el avión para dejar sin oxígeno a los pasajeros y cuando el avión se quedara sin combustible lo estrellaría en el mar. Las personas se preguntarán por qué el copiloto no lo detuvo si estaban en la misma cabina. Pudo hacer algo, pues las suposiciones nos dicen que justo cuando el avión se encontraba a punto de desaparecer, Zaharie le pediría a su copiloto que le trajera algo de beber, una excusa para que abandonara la cabina. Claramente él aceptó y en ese momento se encerró y llevó a cabo su plan. Esta es una de las hipótesis más probables, pero debido a que nunca se encontró el avión, no se puede confirmar realmente. Otra es secuestrado por 2 pasajeros. Inspeccionando la vida de todos los pasajeros del vuelo MH370, encontraron algo peculiar en 2 de ellos. 2 pasajeros del vuelo estaban en el avión con documentos falsos, un italiano y un austriaco, pero realmente eran de origen iraní. Descubrieron que habían comprado los tiquetes en la misma agencia y al mismo tiempo. Esta información da vuelo a la teoría de que estos 2 hombres fueron una especie de terroristas dispuestos a secuestrar el avión para luego estrellarlo en el fondo del mar o usar el avión para un atentado posterior. Existe una falencia en esta teoría a mi parecer, y es que si estaban siendo víctimas de un secuestro, los pilotos pudieron poner la alerta en la torre de control, cosa que nunca pasó. Los hombres fueron identificados como Pouri Nour Mohammadi y Delavar Seyed Mohamed Madresa. No tenían ningún contacto con organizaciones terroristas. No había motivo para pensar que ellos fueran los culpables. Otra es derribado por un misil.
Dice que el avión se acercó demasiado a una isla llamada Diego García en el Océano Índico. En esa isla hay una base militar de los Estados Unidos. La teoría sostiene que el avión fue derribado y oculto en la base militar. El gobierno estadounidense claramente rechaza estas declaraciones. Ojo con la teoría en el documental de Netflix de Jeff Wise, que me parece que tiene mucha lógica. Las investigaciones de Inmarsat indican que el avión terminó su destino en el Océano Índico, donde se le acabó la gasolina y terminó en el mar. Estas declaraciones se deben a que el avión tiene un sistema integrado que permite, mediante una especie de pulsaciones o pings, enviar señales de radio a un satélite. Esto no da la ubicación del avión, solo confirma que el avión seguía volando. Mediante otros cálculos llegaron a la conclusión de que el avión había llegado al Océano Índico. En principio, la teoría habla de que el avión fue secuestrado por Rusia. ¿Y por qué suponer eso? Pues tiempo después de la desaparición, Rusia derribó un avión Boeing 777 igual al desaparecido. La otra razón es más compleja. Inmarsat no publicó los datos completos del vuelo. Los publicaron tiempo después, donde se ve que reiniciaron el sistema de comunicaciones del avión. Eso no es posible hacerlo desde la cabina del piloto. Se tiene que hacer desde el cerebro del avión, donde están todos los componentes eléctricos del avión. Acceder a este lugar no es muy complejo en ese avión. Está ubicado entre la cabina y la primera clase. Esto lo cambia todo. Desde ese lugar se podían modificar los datos para creer que el avión terminaría en el Océano Índico, pero si en realidad terminó fue en Kazajistán, país aliado de Rusia. Jeff investigó y encontró que habían 3 pasajeros rusos en el avión y uno de ellos estaba a solo 5 metros de la entrada al compartimiento del centro eléctrico del avión. Armó la teoría. 2 de sus compañeros rusos tendrían que hacer un espectáculo dentro del avión para así que el más cercano a la compuerta pudiera acceder a ella sin que nadie lo viera. Se conectaría al cerebro del avión y apagaría las comunicaciones sin que nadie sospechara. Después de eso, habría despresurizado el avión para acabar con los pasajeros. Él desviaría el oxígeno de los pilotos que se encuentra en la misma sala donde él estaba para no morir, cambiando los datos del avión para que su ubicación fuera un misterio. Ahora necesitamos una razón para que Rusia pudiera robar el avión, pues en ese momento Rusia estaba invadiendo Crimea, una ciudad al límite con Ucrania. Todo el mundo estaba pendiente de esa noticia. Que se desapareciera ese avión fue un alivio para Rusia, ya que todas las noticias fueron opacadas por el avión que desapareció. Esta teoría quedaría un poco aislada debido a los restos del ala del avión que se encontraron en algunas islas en el Océano Índico, pero también es cierto que hay varias personas que alzaron la voz con respecto al hallazgo de esas partes. Algunas aseguran que fueron plantadas intencionalmente en esas islas. Otra teoría del documental de Netflix de la periodista Flores de Shanghi, que de alguna forma concuerda con la teoría de Jeff Wise. Para comprender sus sospechas tenemos que presentar a Blaine Gibson, la persona que encontró la mayor parte de los restos del MH370 en las islas cercanas al Océano Índico. Lo primero para hacer dudar a Florence es que las autoridades lo único que dijeron de esos restos que Blaine encontró es que es muy probable que sean del MH370, pero que no lo han confirmado. Hacen esas afirmaciones porque los encontraron en un lugar cercano a donde supuestamente se estrelló el avión, pero ciertamente no hay una prueba que demuestre que esas partes son realmente del MH370. Lo segundo que la puso a pensar fue que el flaperón que encontraron no tenía placa de identificación. Esa parte del avión es muy resistente, es casi imposible que se cayera por sí sola, y encontró que hay solo un caso donde se quita la placa de identificación del avión, y es cuando el avión es desmantelado. Florence tenía fuentes dentro de las personas que investigaban el caso del flaperón y ellas les confirmaron que enviaron 12 números de la serie al fabricante del MH370 y que solo uno coincidió. Eso es muy raro. Algo que refuerza su teoría es que el MH370 voló por el territorio aéreo de 6 países. Es muy extraño que ninguno detectara en los radares el avión. También llama la atención que si el MH370
MH370 siguió la ruta que plantea Inmarsat, tuvo que pasar por una base militar australiana llamada Butterworth. Es completamente extraño que un avión de ese tamaño ingresara al espacio aéreo de la zona militar y no prendieran las alarmas. Si eso pasara en la vida real, los jets lo habrían interceptado de inmediato. Para Florence, el MH370 siguió su curso normal para Pekín y lo que le pasó tuvo lugar en el sur del mar de China. Para esa época, los Estados Unidos estaban haciendo unos ejercicios militares cerca al mar del sur de China. Sospechó de los americanos, pero ¿por qué los Estados Unidos derribarían el MH370? Pues Florence encontró un cargamento inusual en el MH370. El cargamento de 2 toneladas fue escoltado hasta el avión y en el registro aparece que es material electrónico para walkie-talkies, pero el cargamento nunca fue escaneado, bastante raro. Ahora le falta la forma en cómo los americanos irrumpieron las comunicaciones del MH370. Estados Unidos tiene unos aviones llamados AWACS que intervienen en las comunicaciones aéreas. La hipótesis de Florence sostiene que Estados Unidos no quería que ese cargamento llegara a China, interrumpió las comunicaciones y derribó el MH370. Esta hipótesis tiene un punto fuerte y es que una persona en los Estados Unidos tiene imágenes satelitales del mar del sur de China, donde se ven escombros de lo que parece el avión, pero estas imágenes nunca fueron especificadas de dónde fueron obtenidas. Algo a cuestionar es que lo único que nos dicen es que el MH370 cayó en el Océano Índico. Son los datos de Inmarsat. Si investigamos un poquito la empresa Inmarsat, nos damos cuenta que tiene contratos gubernamentales con las potencias del mundo, entre ellas Estados Unidos. Esto refuerza un poco la hipótesis de que los datos pueden estar alterados. Este es uno de los casos que uno puede investigar y salen más cosas a relucir que contradicen muchas ideas que ya teníamos de este caso. Es un caso que tiene demasiadas caras y pocos hechos ciertos. Podríamos hablar durante horas todas las hipótesis y acabar en el mismo punto. Yo realmente no sé qué creer, solo creo que la versión oficial está errada. Ojalá que en el futuro encuentren los restos del avión, o sea, la caja negra, y puedan dar explicaciones ciertas a los familiares de las personas a bordo que han sufrido demasiado con la incertidumbre de no saber en realidad qué le pasó a sus familiares. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por mirar el video. Déjame en los comentarios cuál es la teoría que más crees que se acerque a lo que realmente les pasó. Y sin más, nos vemos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias. Hasta luego.